Vamos a comenzar. Bienvenidos todos a esta charla organizada por el Diplomado de Gestión en Agronegocios de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal. Tenemos el gusto de darle la bienvenida a esta serie de charlas llamada En Pandemia, el agro no se detiene. Hoy vamos a comenzar con la sesión AgTech, Innovación Tecnológica aplicada a la agricultura, impartida por el profesor Sergio Rodríguez, experto en innovación tecnológica aplicada a la agricultura y además profesor de este diplomado de gestión agronegocios que tiene carácter semipresencial. Sergio es ingeniero agrónomo, economista agrario de la Universidad Católica, y su experiencia profesional incluye más de 25 años en organizaciones globales de la agroindustria, banca y educación, tanto en empresas chilenas como japonesas y norteamericanas. Antes de comenzar la charla, le voy a dar un par de instrucciones. El micrófono de todos los participantes estará silenciado hasta el final de la sesión, donde abriremos una ronda de preguntas. Si surgen consultas a lo largo de la presentación que realizará Sergio, las pueden ir anotando en el chat de grupo de Zoom. Además, cuando termine su presentación, vamos a tener un espacio donde daremos la palabra a los participantes. Sin embargo, para poder acceder a ella tienen que levantar la mano, no escribir por el chat, ¿ok? Así que a continuación los dejo con Sergio Rodríguez, profesor del diplomado y quien nos realizará la charla de hoy. Buenas tardes, Sergio. Hola, Paz, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Para mí es un agrado poder estar este ratito compartiendo con ustedes el tema de qué está pasando en el mundo AgTech, cómo se está digitalizando el agro, y contarles lo que estamos haciendo nosotros en nuestra empresa, en la cual yo soy fundador y gerente general de AgroPartner, una de las pocas AgTech que funciona en el mundo, en el espacio de lo que es logística y distribución. Les voy a contar un poquito más de lo que hemos hecho y el camino que hemos recorrido, que es lo más interesante de compartir con ustedes. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ir viendo la presentación y todos viendo lo que está sucediendo o lo que les voy a tratar de compartir con ustedes hoy. La idea, todo este tema tecnológico es una cosa que ha pasado de ser algo bastante etéreo a algo bastante aplicado, y ahora que estamos en una etapa de pandemia, se ha acelerado profundamente porque nos damos cuenta de que nos vimos obligados a enfrentar nuestro mundo laboral de una manera distinta. Si ustedes quisieran verlo de otra forma, cuando nosotros, hasta el año pasado, todo el mundo tecnológico iba dando pequeños pasos, pero de repente nos encontramos con un gran charco, una gran poza, que se llamó COVID, que se llamó estallido social, y obliga a las empresas a dar un salto mucho más grande que lo que teníamos. Entonces, todo esto y toda la mirada sobre el mundo digital cambió radicalmente y cambió la forma de aproximarse a este concepto. Nosotros, hoy día, si miramos la historia, miramos el tiempo, antiguamente hubo algunas revoluciones. Tuvo la primera revolución industrial, donde la comunicación era por carta telegrama, el trabajo era absolutamente manual, el transporte era tren, los medios de energía, carbón. Después vino la segunda revolución industrial años después, en que ya empezamos a cambiar las formas de comunicarnos, empezó a cambiar la forma de trabajar, desde un trabajo muy manual a un trabajo más de producción en serie, empezó a cambiar la forma en que nos transportábamos y definitivamente cambiaron las matrices de fuentes energéticas. Hoy día estamos frente a una segunda, tercera o cuarta, incluso gente habla de revoluciones industriales, en que las comunicaciones son absolutamente, prácticamente al nivel de la persona. Antes, en vez de tener que comunicarme por televisión o radio, que le hablaba a mucha gente, hoy día tengo los smartphones y tengo la capacidad de comunicarme a muchas personas directamente. Hoy día están apareciendo un montón de tecnologías en la nube, trabajo online, y Internet of Things y una serie de cosas más que están ayudando a cambiar la forma en que hacemos el trabajo. Están desarrollándose a pasos acelerados todo lo que tiene que ver con transporte automatizado, y el tema de las energías renovables. Bueno, eso ya no es sorpresa para nadie. Hoy día las fuentes y las matrices de energía definitivamente están cambiando, y están cambiando a pasos rápidos, y los países y los gobiernos están desarrollando estrategias y planes para que sus matrices vayan cambiando en el tiempo. ¿Hacia dónde va todo esto?
en que la tecnología está cambiando en la forma que nosotros nos conectamos y al mismo tiempo está cambiando radicalmente la forma en que creamos valor a los clientes. La forma en que creábamos valor hasta hace algunos años atrás, hoy día es totalmente distinto. La gente valora otro tipo de cosas y eso no solo se debe al cambio tecnológico, sino que también está fuertemente influenciado por los cambios generacionales. Hoy día las generaciones más jóvenes, más chicas, son nativos digitales, son todo lo que es tecnológico les es súper intuitivo, lo aprenden rápidamente, lo absorben rápidamente, lo usan rápidamente, lo integran a su vida diaria rápidamente, y uno tiene que estar presente frente a estos modelos, no dejando que esto pase de largo. Uno no puede ser un espectador frente a lo que está sucediendo, y hoy día las cosas están cambiando de forma tremendamente rápida. Algunos datos concretos, en Chile, este es un estudio que sacó la Subtel el año 2016, se publicó en 2017, el 85% de la población es usuario de Internet. Esto es el año 2016, probablemente este número hoy día es mucho más grande, y este número son súper importantes. El 75% se conecta principalmente a través de dispositivos móviles, y hoy día ese número probablemente es mucho mayor a lo que teníamos en ese minuto. La mitad de la población en Chile accedía por redes 4G, obviamente muy influenciado por las concentraciones de las grandes poblaciones, pero en mi experiencia me ha tocado recorrer varias veces el país, varias veces he estado en distintas zonas agrícolas. En general, uno podría decir que está ahí, uno puede encontrar razonablemente una red 3G, a lo mejor no es lo más rápido, pero va a encontrar redes y conexión a lo largo de casi todos los puntos. Y la mitad de la población posee más de 4 dispositivos con capacidad de conectarse a Internet. Si no, es cosa de pensar cuántos equipos tienen ustedes en su casa, entre los equipos actuales, los equipos que están más o menos obsoletos, los tablets, los teléfonos antiguos, los computadores. O sea, si se ponen a pensar, la capacidad de conexión que ustedes tienen en su hogar es realmente impresionante. Y este tema del tema de Internet para compras, ya en ese año, en el año 2016, la mitad de la población realizaba compras a través de Internet, y les aseguro que hoy, a través de, debido a lo que está pasando con el COVID y lo que está pasando a nivel mundial, ese número se ha disparado brutalmente, y el tema de las compras online es, es la fuente de ingresos que están teniendo muchas compañías hoy día. Sin, para profundizar un poquito más, el último dato, hacia el fines del año pasado, que publicó la Subtel, es que en Chile hay 29 millones de celulares, y estos equipos son con una capacidad de conexión brutal a lo que es todo lo que son plataformas tecnológicas. Hoy día, técnicamente hablando, tú puedes manejar tu empresa, puedes manejar tu vida, puedes manejar tus negocios, puedes manejar muchas cosas desde un teléfono. No necesitas nada más para poder operar, o nada más para poder hacer lo que tú necesitas hacer en tu vida laboral diaria. Si nosotros pensamos, y a mí me encanta compartir esta lámina respecto de la velocidad de adopción de la tecnología, ¿cuánto tiempo se demoraron diferentes industrias en llegar a los 50 millones de usuarios? Las líneas aéreas y los automóviles se demoraron en el rango de los 60 años o más en llegar a 50 millones de usuarios. Posteriormente, los cajeros automáticos se demoraron más o menos 18 años en tener 50 millones de usuarios, la red de cajeros automáticos en el mundo. Y a medida que avanzamos en el tiempo, Pokémon Go, que fue un juego que salió hace algunos pocos años atrás, se demoró 19 días en llegar a los 50 millones de usuarios. Esto nos da dos lecciones muy importantes. Uno, la velocidad de propagación de la tecnología, la velocidad de adopción y la temporalidad. Los tiempos se están acortando exponencialmente en las adopciones tecnológicas de un periodo a otro. Y Zoom, que es la plataforma que estamos usando, se demoró 3 meses en llegar a los 100 millones de usuarios. 3 meses. Piensen en eso por un minuto. Es una velocidad de uso de la tecnología absolutamente brutal. O sea, realmente supera todas las expectativas que hay detrás desde el punto de vista de la gente que está gestionando, la gente que está administrando las tecnologías. Ahora, muchas veces la velocidad de adopción conlleva una serie de problemas. O sea, a la gente que gestiona las plataformas, a la gente que gestiona la tecnología, le genera unos problemas que son realmente brutales y realmente difíciles de poder mantenerse al ritmo de la demanda que se está generando del otro lado. En paralelo, las tecnologías también están impactando la
cantidad de tiempo que una persona promedio trabajaba en una compañía. Estos son datos de Estados Unidos, y decía, ¿saben qué más? En los años 60 y 70, una persona podía estar al menos 30, 40 años en la misma empresa. Es decir, yo entraba a trabajar en la empresa y la expectativa de que me pudiese quedar en la compañía era tranquilamente 30, 40 años. En el tiempo, esta expectativa de mantenerse en el mismo lugar de trabajo tanto tiempo ha ido a la baja, y claramente estas proyecciones que se están haciendo acá ya son proyecciones que están obsoletas, porque hoy día la gente está cada vez menos tiempo en una empresa, ya sea por decisión propia o porque las condiciones económicas y las condiciones de mercado no permiten que la persona siga en la compañía y se ve obligado a tomar otro rumbo. Datos actuales, en Estados Unidos ya van cerca de 28, 29 millones de personas que han postulado a subsidios de desempleo, y la gran mayoría tiene intenciones de volver y emprender y tener su propio negocio. Entonces, que el mundo digital permite tener todas estas soluciones y poder generar negocios en forma paralela. Hoy día, claramente, nos lleva a reflexionar en que nos encontramos bajo un modelo de economía analítica o economía de datos. Hoy día la economía está cambiando y el valor ya no está tanto en los activos tradicionales y en los recursos tradicionales, sino que los valores reales de la economía se están gestionando y estructurando a través de datos. Y según cómo hagamos esa articulación de datos, es el valor que vamos a estar creando detrás de nuestros modelos de negocio. Y eso es importante, por lo menos en nuestra experiencia práctica en la compañía. Nosotros no es que estemos desarrollando cosas nuevas ni de punta, para eso están las universidades, para desarrollar toda esa investigación base. Lo que nosotros hacemos es conectar y unir los puntos de diferente manera, cosa de generarle valor a las personas que usan los productos y servicios. Lamentablemente, muchas de las empresas, sobre todo en el sector agroindustrial, nos movemos hacia el futuro mirando únicamente atrás del espejo retrovisor. Estamos más preocupados de ver qué fue lo que pasó en el pasado, estamos más preocupados de ver qué pasó hacia atrás, estamos más preocupados de entender qué fue lo que ha pasado a lo largo del tiempo, y nos quita el foco, nos quita la vista de lo que tenemos realmente importante, que es hacia dónde se está moviendo la demanda de los consumidores, hacia dónde se están moviendo las oportunidades de negocio, hacia dónde se están moviendo, cómo se conecta la sociedad, cuáles son los patrones de consumo. Nos quita la vista de lo que tenemos que hacer hacia adelante. Y acá quiero compartir un modelo que lo hace McKinsey, que es un modelo que encuentro bastante interesante, que es el modelo de horizontes. Y básicamente McKinsey lo que postula es que el valor va conectado con el tiempo, y en los modelos de horizonte son con 3 capas. En una primera capa, el horizonte 1, las compañías deben preocuparse y enfocarse de mantener, defender y hacer que su negocio del día a día siga funcionando. Como una forma de evitar esta mirada por el espejo retrovisor, las compañías también deben estar mirando al mismo tiempo nuevas oportunidades de negocio que empiezan a salir, y estas oportunidades de negocio pueden ser o no relacionadas con lo que ellos hacen. Lo ideal es que sean relacionadas, cosas que las compañías sean capaces de conectar y sinergiar toda la estructura de activos y recursos que tienen detrás para poder hacerlo más eficiente, pero al mismo tiempo deben estar pensando cómo creo nuevos negocios hacia el futuro, y eso significa estar pensando y estar mirando lo que está pasando en el mundo digital y cómo yo integro todas las distintas herramientas y todas las distintas tecnologías disponibles dentro del mundo digital. Acá en este espacio, en el espacio digital, es una discusión bastante más profunda que simplemente si tengo o no tengo una página web. Hoy día una página web es una variable higiénica tenerla, es un mínimo que cualquier compañía debe tener como una forma de conectarse con sus consumidores, pero no implica que están haciendo una adopción digital, ni que menos implica que están mirando hacia adelante en lo que deben gestionar su negocio. Siguiendo en esta línea, cuando nosotros pensamos en el primer horizonte, el horizonte 1, las compañías se enfocan y apuntan mucho a la eficiencia del negocio. O sea, es decir, yo a partir de mis activos clave tengo que entender cuál es mi negocio core, cuál es mi negocio estructural,
cómo lo construyo, cómo robustezco y hago más fuerte mi red de partners y red de socios dentro del ecosistema en el cual yo opero y con el cual trabajo, etcétera. Y acá este modelo plantea que las empresas debiesen dedicarle algo en el rango del 70% de su tiempo, sus energías, a el día a día. Pero al mismo tiempo, en el H2, o sea, en el segundo horizonte, debiésemos estar pensando cómo creamos nuevas capacidades, cómo hacemos la transición de mi negocio actual, que es un negocio que tiene ciertas formas, a un negocio que puede operar de una manera distinta. Y déjenme darles un ejemplo bien concreto. Todos ustedes, todos nosotros, con la llegada del COVID, nos vimos enfrentados al teletrabajo. ¿Cuántas compañías estaban efectivamente preparadas para el teletrabajo? ¿Cuántas compañías tenían el hábito o la política o incentivaban que la gente hiciera teletrabajo efectivo desde sus casas? Y simplemente eso significa desarrollar nuevas capacidades para operar de una manera distinta. Acá las compañías deberían dedicarle parte de su tiempo, un 20, 25% del tiempo, a pensar en cómo desarrollo y creo estas nuevas capacidades mirándose al futuro. Y acá es donde ya empiezo a dejar de mirar el espejo retrovisor y empiezo a mirar hacia adelante. Y si quiero mirar y enfocarme mucho más hacia adelante, está en mi tercer horizonte, en que ya digo, ¿sabes qué va? Bueno, ¿cómo transformo lo que hago? ¿Cómo me genero y cómo me conecto a oportunidades disruptivas? ¿Cómo me subo a cosas que hoy día, a lo mejor hoy día no son negocio, hoy día a lo mejor efectivamente no es negocio, no hay caja, no hay EBITDA, no hay rentabilidad, pero es un tema de madurez y es un tema de tiempo. Son oportunidades que de alguna manera nos van a permitir reconfigurar la industria, repensar cómo hacemos las cosas, y eso es súper importante. Y en mi experiencia, lo que me ha tocado ver y conversar con las veces que hago consultoría y estar con gente afuera, son muy pocos los casos que he conocido que tienen y piensan y se toman en serio el tercer horizonte de tiempo pensando hacia adelante. Yo les diría que el gran foco de las compañías está siempre acá, son algo de esto, y esto no lo tienen dentro del radar definitivamente. Yo no me ha tocado conocer empresas dentro de la industria que estén pensando y que estén adoptando la transformación y este tercer horizonte como una herramienta estructural y una herramienta integral dentro de sus modelos de negocio. Esto nos lleva a que para transformar los sistemas alimenticios están pasando hay tres grandes vectores que están sucediendo. Están los agentes digitales en cualquiera de sus formas, desde sistemas de control, por ejemplo, los sistemas de control de riego, sistemas de información en línea, drones, etcétera. Avances en la ciencia, hay genética, hay gestión de agua, hay un montón de otras cosas que están sucediendo en forma paralela, gestión de agroquímicos, gestión de patógenos, control de insectos, está pasando un montón de cosas, y está todo el tema de la transformación física a través de las distintas herramientas de mecanización que se están probando. Hoy día se está avanzando mucho en la mecanización de huertos frutales, ya más con robots, y que hacen y son capaces de seleccionar frutas. Se está trabajando mucho en la óptica respecto de cómo distinguir si un fruto está maduro o no está maduro, o en temas tan complejos como decir y estimar cuánta fruta hay en un árbol. Esa es una tremenda pregunta. Yo hasta ahora no he conocido ninguna empresa que sea capaz de responder razonablemente bien cuánta fruta hay en un árbol. Y eso tiene muchas complejidades naturales, porque si usted piensa, no sé, en un limonero, el limón se confunde con la hoja, los limones están debajo de las hojas tapan los frutos, no se ven bien. Entonces, eso nos lleva a un montón de desafíos. Entonces, al final, cuando nosotros juntamos estos tres grandes vectores, el tema físico, el tema digital y el tema de la ciencia, va generando innovación para hacer cambios en los sistemas alimenticios y hacer ver las cosas de otra manera y empezar a integrar a nuestra operación del día a día lo que les comentaba recién, el segundo horizonte o eventualmente este tercer horizonte que es de más largo plazo. Al final del día, el juego se llama capturar oportunidades emergentes. Ese es el nombre del juego. Cómo yo capturo estas oportunidades emergentes y me adapto tempranamente a estos procesos de cambio. Muchas veces el día a día nos lleva, nos come el día, no tenemos tiempo, no tenemos agenda, no nos da, las complicaciones diarias del negocio son difíciles, las complicaciones operacionales, las complicaciones productivas, el tema de la gente, es verdad, eso lo sé y eso nos pasa a todos. Pero acá debemos estar mirando
hacia adelante para ver qué cosas me sirven y a cuáles yo me debo adaptar en forma temprana y no ser simplemente un tomador y llegar último a la fiesta, porque el que llega al final normalmente es el que ya pasó todo el proceso de captura de valor. Dentro de ese contexto, la agricultura del futuro básicamente va a tener que operar entre estos tres grandes dominios. Primer punto, vamos a tener que pensar en eficiencia. Eficiencia en las cadenas alimenticias, eficiencia en las cadenas productivas, eficiencia en el uso de insumos, eficiencia en el uso de recursos, etc. Las cadenas deben y van a tener que ser cada vez más eficientes. Las cadenas actuales son poco eficientes y hay todo un espacio para poder mejorarlas. El segundo tema, el segundo gran vector dentro de la agricultura particular son las nuevas técnicas. Debemos ser capaces de producir de manera diferente. Hoy día hay universidades, por ejemplo en Holanda, que están probando hacer proteínas para consumo humano. Hay laboratorios en Dubái que están invirtiendo en tecnología, por ejemplo, para producir y cultivar los desiertos. Entonces tenemos que empezar a mirar cosas de cómo abordarlo y hacerlo a través de nuevas técnicas. Y el tercer vector asociado a los dominios de esta agricultura nueva que viene es incorporar tecnologías transversales. ¿Qué podemos traer de la industria del retail? ¿Qué podemos traer de la industria de la minería que podamos aplicar, adaptar a las realidades nuestras? Muchas veces nos quedamos mucho en temas muy propios nuestros, de nuestro sector, de nuestra industria, pero hay soluciones en otros lados y esto tiene que ver con formar y construir los ecosistemas de socios y partners, en que hay gente extremadamente talentosa que está desarrollando otras tecnologías y otras cosas, y yo las puedo traer a mi negocio o a lo que estoy tratando de construir. Entonces, aquí tenemos que estar mirando de cómo hacemos cosas transversales y soluciones que nos sirvan a la industria como un todo. Ejemplos de esto hay muchos. Está todo el tema de las granjas verticales. También lo van a encontrar como aerofarms o indoor farms. Van a encontrarlo de todos lados. Pero el tema es, aquí estoy tratando de producir altos niveles de productividad en espacios controlados, con poco uso de agua, con poco uso de suelo, con poco uso de maquinaria, poco uso de agroquímicos. Entonces estoy capaz de construir cosas así. Otra cosa que está pasando es todo el tema de, y acá les traigo el ejemplo del Carnivore Fund. Este es un fondo de inversión que se desarrolló el año pasado en Estados Unidos, que está dedicado o que está estructurado básicamente para desarrollar proteínas alternativas de origen vegetal para consumo humano. Ellos hoy día ya levantaron 22, 25 millones de dólares para desarrollar esta tecnología y usarlas en proteínas alternativas. Otro caso interesante es esta empresa de acá, que es el Ag20, en que fueron los primeros en desarrollar agricultura vertical, pero dentro de una ciudad. Ellos empezaron a trabajar en Nueva York y empezaron a construir containers en las periferias del Bronx y la parte alta de Manhattan, donde tenían agricultura indoor para poder construir, para poder producir y abastecer a las ciudades. Entonces con eso la cadena era muy corta, del container al supermercado, del container a la tienda, eran pocos kilómetros y a veces metros que tenían que mover los productos. Otro caso interesante son estos de acá, en que Indigo realizó un modelo, utilizó inteligencia artificial para ver cómo sacar el máximo provecho al potencial genético de las semillas. Entonces armó un banco genético con semillas de distintas partes del mundo, sacó y mapeó las estructuras de suelo y estructuras biológicas que rodeaban a ese suelo, especialmente microorganismos, bacterias y otras cosas más. Entonces, a través de inteligencia artificial dijo, ¿sabes qué más? Para que esta semilla de maíz se exprese al máximo, debe ser usada en este tipo de suelo o con esta combinación de agentes precursores. Entonces ellos te venden semillas, un tipo de semilla, más que venderte la semilla de maíz, te venden cuál es la mejor semilla de maíz que para tus condiciones particulares de tu suelo, localidad y ubicación son capaces de lograr el máximo potencial genético, y todo eso lo hicieron a través de inteligencia artificial. Caso súper interesante, más que la genética asociada al maíz, acá es el tema de cómo hay gestión de datos detrás
y datos aplicados a la solución práctica. Como quiero, esta es una empresa chilena en que básicamente ellos dicen, ¿sabes qué más? Yo construyo mis menús, me despachan mis menús, me los mandan a la casa y me olvido del tema de cocinar, pero me voy cocinando en base a lo que yo necesito o lo que puedo comer, y ellos me van armando los menús y me van despachando las raciones diarias o semanales, según como yo quiera, a mi casa, y me olvido muchos temas. Entonces ahí involucro el tema saludable, el tema eficiencia, el tema temazo, desperdicio de alimentos, cosa de ponerse a pensar cuánta cantidad de comida se pierde en la casa de cada uno, que es una cantidad impresionante. Entonces, es bastante interesante la aproximación de esta gente de cómo lo hace. En paralelo, existe un tremendo ambiente hoy día, en todo el mundo está pensando en construir algo, en tener su startup, en hacer algo, en desarrollar un negocio. Todos los hemos pensado más de algún minuto del tiempo. Y existe ese ambiente, existe esa sensación de emprender. Vemos en la prensa el mundo de los emprendedores, la Asociación de Emprendedores, está Startup Chile, está la Corfo, el gobierno a través de las políticas públicas, a través de los distintos instrumentos que dispone, está empujando el emprendimiento, etc. Hay un ambiente súper favorable para emprender y partir con tu propio negocio. Desafortunadamente, no sé si desafortunadamente es la palabra, pero entre las ganas y la realidad hay un camino muy largo. Esta es la ruta de una startup ideal, esta es la ruta teórica. Entre que yo tengo una idea, la comienzo a desarrollar, viene un periodo de escalamiento, de crecimiento, después esta empresa es adquirida total o parcialmente por Venture Capitals, los cuales van desarrollando una serie A, serie B, una serie, y eventualmente, en el mejor de los casos, estas son IPO y salen a la bolsa. Esa es como la ruta ideal y teórica de las empresas. Normalmente las startups son empresas que logran levantar levantar capital o tener capital de hasta $100.000. La etapa de escalamiento, las compañías normalmente ocupan o requieren en el rango de los 300 a $500.000 de capital, y aquí para arriba ya son tickets de aportes de capital por sobre $1.000.000, y normalmente las venture capital son cuando ya empiezan a internacionalizar o a escalar en otros países y en otros mercados las soluciones tecnológicas. Más o menos esta es como la ruta general. ¿Dónde está el problema? El problema está acá. Cuando yo parto con las ganas, con todo el punch, con toda la energía, con todo el apoyo, el problema es que yo llego a un punto de inflexión que es este. En este punto, en el punto de escalamiento, toda empresa y toda startup se ve enfrentada a 3 decisiones. ¿Sigo escalando para poder ir en busca de más capital y poder hacer crecer mi negocio? ¿Debo cerrar y me salgo? ¿O pivotear? Eso significa que en el punto de pivoteo, yo digo, ¿saben qué más? Yo tenía esta solución, pero en realidad no funciona, por lo tanto, puedo sacar un subproducto, la puedo adaptar, la puedo modificar, la puedo reempaquetar, y mi negocio inicial, con que partió con una tesis A, termina siendo una solución del tipo B o tipo C. Entonces, en ese punto, en ese instante, tenemos que pensar en qué hacemos. Y eso el mundo digital te lo permite. Hoy día el pivotear y el sacar subproductos o hacer spin-off de las empresas que ustedes están desarrollando o que vayan a desarrollar, o las soluciones que vayan a desarrollar, es relativamente simple. El costo es bajo y los tiempos de desarrollo son súper simples. A diferencia, déjenme ponerles el contrafactual. ¿Qué pasa si yo quiero hacer o quiero pivotear un huerto, un parronal? Tengo 50 hectáreas de parronal. Hacer el recambio de eso es un proceso lento, y aquí además nos puede tomar 1 año, 2 años, suponiendo que tenemos la genética, tenemos las plantas del vivero listas para llegar y plantar, y tenemos el capital para hacerlo. En el mundo tecnológico los pivoteos son muy cortos. En un par de meses cambié, me ajusté, la modifiqué, la adapté, no sé, pasa eso. Estos ciclos son súper cortos. Son súper cortos y son bajos desde el punto de vista, son poco intensivos desde el punto de vista de lo que es capital. Esta es la realidad, ¿no? Esto es lo que pasa en la realidad. Nosotros partimos con nuestra idea y empezamos a iterar, a darnos vueltas, vamos para adelante, vamos para atrás, un paso para adelante, 2 pasos para atrás, al final, y eso es lo que nos ha pasado, y eso es lo que en la empresa que me toca liderar, ha sido un proceso así. Es un proceso muy entretenido, pero es muy desafiante, porque
no tenemos claro, no tenemos claridad respecto a dónde se va. Y a medida que vamos iterando, vamos avanzando, vamos aprendiendo, acá la mejor fuente, por lo menos para mí en mi caso personal, la fuente más importante de aprendizaje han sido los errores. El equivocarse y el ser capaz de volver hacia atrás y corregir las rutas es extremadamente valioso. El estar en contacto con los clientes, el conversar con los clientes, el tener feedback de los clientes, el decirle, chicos, ¿por qué falló? ¿Por qué no te gusta? ¿Qué está mal? Eso es súper importante y nos da feedback para hacer esto, y de a poco el modelo, el producto, el servicio, lo que ustedes están desarrollando en este contexto digital, gradualmente va siendo más lean y va siendo más pulido, va siendo más perfecto, y va teniendo las funcionalidades. Si ustedes ven las plataformas tradicionales, Instagram, Facebook, LinkedIn, son plataformas que han iterado muchas veces, muy rápido, durante el tiempo. Si ustedes se dan el trabajo, no lo tengo acá porque no tenemos tiempo, pero si se dan el trabajo de ver las primeras versiones de Facebook o LinkedIn o Instagram, no tienen nada que ver con lo que tenemos hoy. Las primeras versiones de Skype tampoco tienen nada que ver con lo que hay hoy día. Entonces, todo este proceso de iteración, vuelta y reconfiguración en el mundo digital es algo que es extremadamente simple, es permitido, es válido, y cualquier inversionista cuando ustedes hablen con inversionistas, te van a preguntar cuántas iteraciones has tenido, cuántas veces has tenido que ajustar. Eh, y esto es la ruta normal de la gente que está desarrollando el proceso de startup dentro del modelo digital. Les quiero contar un poco de AgroPanel, que es la compañía en la cual me toca liderar. Soy el gerente general de la compañía y soy el fundador de la empresa. Nosotros somos una de las pocas. A ver, déjenme cómo se los planteo. No sé si somos la primera, pero sí somos la primera que nos funciona el tema del desarrollo de plataformas digitales en la agricultura, sobre todo lo que tiene que ver con lo que es venta de agroinsumos. Nosotros tuvimos 36 meses de desarrollo tecnológico y testing, volvimos, nos dimos un montón de vueltas, y para poder ingresar en un segmento y un mercado relativamente y bastante complejo, en que la forma de vender en el sector agrícola todavía es muy presencial y es una venta de carácter relacional. O sea, el cara a cara funciona mucho, el juntarse, a quién conoces, con quién te ves, dónde se encuentran. Todavía funciona mucho así. En otras industrias, y por eso les decía traer prácticas de otras industrias, en la industria del retail funciona totalmente distinto, en la industria financiera funciona totalmente distinto. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que sucedía? Nosotros vendemos principalmente agroinsumos dentro de la industria, y si ustedes piensan en el mercado básicamente funciona así. Están todos los que son fabricantes de insumos, Bayer, Syngenta, UPL, el que ustedes quieran, que tienen sus plantas en China, África, Argentina, Brasil, Europa, no sé, están fuera, que le venden a las operaciones locales o a las subsidiarias locales. Y estas subsidiarias locales, a su vez, lo que hacen, la ruta de distribución es, o van a los grandes mayoristas, o grandes agricultores, no sé, Copefruit, Elqui, Pesquera Elqui, etcétera, o las grandes viñas, San Pedro, Conchitoro, para acá, o le venden a grandes mayoristas, Copeval, Coara, Copincem, no sé, venden a grandes mayoristas, y después los productos siguen la ruta, por distintos caminos, hacia pequeños subdistribuidores locales que llegan al pequeño agricultor. Esa es la ruta de venta de insumos en la agricultura en Chile, y yo me atrevería a decirles que esto se replica más o menos igual, con algún grado, con algunas sutilezas de profundización, tanto en Perú como en Ecuador, en Colombia. Brasil es un poco distinto, las cooperativas en Brasil son muy fuertes, funcionan con otra lógica. Argentina también funciona con otras lógicas, pero en la región funciona más o menos así. ¿Dónde está el problema? El problema es el problema es la simetría en los mercados. El problema es que en un extremo hay flujos de capitales, hay gerenciamiento, hay gobernanza, hay gente súper calificada, hay capitales, hay innovación, hay sofisticación, o sea, hay un montón de recursos a este lado de la ecuación, y a este lado de la ecuación hay muy poco. Ese pequeño agricultor en general está bastante dejado a la mano de Dios, y depende mucho y depende bastante del aporte que pueda hacer el gobierno a través de uno o más programas que puedan estar detrás, pero en general no es mucho más lo que tiene. Nosotros lo que hicimos fue un modelo en que conectamos toda la red de distribución de agroquímicas y foliares y otras empresas con la red de subdistribuidores a nivel nacional. Básicamente AgroPartner es una AgTech digital que estamos 100% enfocados en la distribución y logística agroquímica y productos de nutrición digital para distribuidores locales.
Estos distribuidores locales, esta foto de un cliente real nuestro, tienen un montón de problemas en el día a día, tienen problemas de competitividad, son pequeñas pymes ubicadas en pequeñas localidades a lo largo del país, y son gente que tiene un montón de problemas, tienen problemas de acceso a herramientas, de gestión, soporte, productos, no tienen cultura digital, no tienen capital, no tienen los recursos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos que ellos sean más competitivos? ¿Cómo hacemos que ellos accedan a los productos sofisticados que la gran mayoría de todas las empresas acceden, pero ellos no tienen acceso a eso? Entonces, desarrollamos un modelo digital que nos permite, permite que ellos se conecten y ellos accedan a todo esto. Lo que hacemos nosotros básicamente es tres conceptos. El primer concepto tiene que ver con la desintermediación. Nosotros desintermediamos los canales tradicionales y hacemos un proceso de creación de nuevos canales de venta. Hacemos un fenómeno de deep trading, que esta idea apunta a que llegamos a la parte baja o a la parte más baja de las cadenas de distribución, y finalmente generamos una solución end-to-end, es decir, sale de nuestras bodegas y se entregan las bodegas de ellos. Yo no tengo que usar puntos intermedios para despachar. Esto es lo mismo que cuando ustedes compran en Falabella o en Ripley, sale de la bodega de Ripley y te llega a tu casa. Eso es una solución end-to-end, ¿sí? Va desde punta a punta. Entonces, el modelo funciona así y el modelo anda bastante bien. Al mismo tiempo, nuestro modelo, y eso lo quiero compartir con ustedes, tiene un componente social que es muy importante. Todas estas empresas, todas estas pequeñas unidades son emprendimientos familiares locales, son pequeños emprendimientos familiares que están súper conectados con sus comunidades. Nuestro modelo implica, o tiene implícito, el apoyo al empleo local. Si a esta gente le va bien, si esta gente es capaz de generar riqueza, si esta gente es capaz de generar mayores utilidades, va a generar empleo, va a pagar más impuestos, va a ayudar a sus comunidades. Y al mismo tiempo hay un elemento que tiene que ver con la transmisión generacional. Todos sabemos, o todos estamos viendo que el campo cada vez se está envejeciendo, está difícil que la gente continúe con las labores agrícolas tradicionales, y la pregunta es, para un caballero de pueblo que lleva 30 años ahí trabajando, bueno, ¿a quién le dejamos el negocio? ¿Cómo hacemos? Entonces, en la medida que se digitalice, está la posibilidad de que generaciones más jóvenes, los nietos, puedan manejar un negocio de una manera distinta. Entonces, estamos también mirando hacia adelante creando valor social para las comunidades con las cuales trabajamos. De hecho, no los quiero latear mucho más con lo que hacemos porque no es la idea, pero les quiero dar un pequeño pincelazo respecto de lo que pasa en el mundo AgTech. El año 2018, dentro de todo lo que son las tecnologías agrícolas, tecnologías digitales agrícolas, estamos hablando de eso, se invirtieron prácticamente 17 billones de dólares en 1.500 operaciones. Hubo 1.500 deals a nivel mundial en AgTech por 17 billones de dólares. El deal más grande que fue de $1 billón. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Más allá que los números son muy grandes y grandilocuentes, el punto de fondo tiene que ver con que en el mundo hay exceso de caja y los inversionistas están buscando cómo capturar oportunidades emergentes para invertir en ellas. Y está el espacio. Hay que llegar con buenas propuestas de valor y hay que llegar con modelos bien estructurados para poder hacerlo. Dentro de Latinoamérica, ahora nos vamos a enfocar solamente en Latinoamérica. Chile, al minuto de este reporte, el año 2019, a principios del 2019, tenía 46 empresas dentro del mundo AgTech. Solo 46 de prácticamente 500 empresas que ya están en una etapa de lo que se denomina investment ready, en que ya están siendo miradas por los venture capital como para poder entrar a poner plata. Solamente el 10% de las AgTech eran de Chile, el resto era de la región. Miren los números de Brasil y Colombia y Argentina, perdón. Números muy grandes. Nosotros solamente éramos un subconjunto muy chiquitito. Y si miramos desde el punto de vista de dónde se está generando la innovación y dónde se está produciendo el tema de la digitalización en este mundo, tenemos que mirar el mundo, tenemos que mirar la tecnología básicamente en dos grandes bloques. El primer bloque corresponde a las tecnologías que suceden en el campo, es decir, todo lo que pasa al interior de la unidad productiva, y hay tecnologías que suceden en canales, es decir, del portón hacia afuera. Y si miramos lo que sucede en la región, de estos 500 deals que hubo el año pasado, básicamente el 70% sucede en tecnología de distintas formas, sistemas de manejo, mecanización, genética,
gestión de información, sucede al interior del campo. Es decir, hay gente que está pensando en soluciones aplicadas al interior del campo, pero hay otro 30% que está mirando y cómo construye valor una vez que pasamos de esta puerta hacia el otro lado. ¿Cómo generamos valor por el otro lado? Y nosotros como compañía estamos en lo que es cadenas de logística y distribución. Estamos en un punto bastante particular. Hay otra gente que está en bioenergía, biomateriales, hay un montón de cosas sucediendo, pero la innovación y la digitalización y todo este cambio tecnológico puede suceder al interior de las unidades o hacia afuera de las unidades. Quiero dejarlo con quiero terminar, y antes de que abramos la sesión de preguntas, quiero dejarlos con dos reflexiones más o menos importantes. La primera es disciplina. En mi experiencia y en todo este proceso, en todo este trayecto que nos ha tocado vivir, la regla número uno es que hemos tenido que ser súper disciplinados. Es decir, básicamente es hacer lo que hicimos. Hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. Ese es el que une las dos cosas. Con buenas intenciones y puras ganas, sí, es importante, pero no va a resolver todo. La disciplina es el que nos va a unir toda esta cosa. Y nosotros tenemos una visión y tenemos una misión como compañía súper clara que tenemos que seguir y la vamos a seguir. La segunda reflexión que tengo para ustedes es esta. Si el plan A no funciona, el abecedario tiene 26 letras más. No se preocupen. Y esto tiene que ver con lo que conversamos hace unos minutos atrás. En el mundo digital y todo lo que es transformación digital, la iteración y el rediseño es un elemento y un fenómeno súper natural. Entonces, mucha gente que me ha tocado conversar o me ha pedido ayuda y colaboración me dicen, oh, es que mi plan no me funcionó. Bueno, cámbialo, pivotea, búscate una cosa nueva. A lo mejor nunca lograste construir la propuesta de valor asociada o el modelo lo suficientemente correcto para lo que tú quieres hacer. Bueno, pivoteemos y vamos trabajando sobre eso. No hay que frustrarse, hay que ser disciplinado, hay que tener un objetivo, una visión en mente, y la hoja de ruta táctica, que es básicamente lo que le estoy hablando acá, se va ajustando y va iterando a medida que vamos teniendo no solo mayor madurez y entendimiento respecto a la tecnología que estoy haciendo, sino que al mismo tiempo respecto de la solución del problema que estoy tratando de resolver al otro lado. Así que, bueno, les quiero dar las gracias por este rato. Antes de que abramos las preguntas o para abrir las preguntas, yo quiero partir haciéndoles dos preguntas a todos ustedes. La primera pregunta que tengo para el grupo, ahora que están participando, es ¿cuál es el nivel de digitalización del agro? Sergio, muchas gracias. Antes de comenzar con las preguntas del público, aprovechemos entonces la invitación del profesor y quienes quieran hacer algún comentario o responder la pregunta, ¿cuál es el nivel de digitalización del agro? Recuerden que pueden levantar la mano en la sección de participantes y nosotros les vamos a dar acceso al micrófono para que puedan conversar con. ¿Sí? ¿Alguien que quiera comentar? O que nos escriba por el chat. Entonces voy a proceder a realizar las preguntas que nos han ido dejando. Sí, Yo dime, tengo Sergio. aquí esta es una pregunta que yo la he escuchado muchas veces, quiero compartir con ustedes. Cuando hablamos de agro tenemos que entender bien en lo que estamos hablando. ¿De quién estamos hablando? ¿Estamos hablando del productor? ¿Estamos hablando de la agricultura? ¿Estamos hablando de las plantas de proceso? ¿Estamos hablando de todo el ecosistema de proveedores que atienden a la agricultura? Entonces, acá hay distintos niveles de digitalización. Hay algunos que van mucho más avanzados que otros. Hay gente que se lo ha tomado muy en serio y está avanzando a pasos rápidos en el tema de digitalización. Y hay gente que está bastante más atrasada. Entonces, esta pregunta de cuál es hablar del agro y tratar de meterlo como un gran paquete, yo les diría que hay que ser cautos y tenemos que entender a qué agro, entre comillas, nos estamos refiriendo. Porque no es la misma la visión y el nivel de avance y el nivel de profundidad y el nivel de adopción en plantas procesadoras o en empresas que siguen las cadenas productivas es distinta a la del agricultor. La segunda pregunta que tengo para todos ustedes, y un poco compartir, es ¿qué hemos aprendido de la pandemia?
desde el punto de vista de la digitalización? Sergio, mira, Rodrigo Segura a través del chat señala que en su experiencia el nivel de digitalización es bajo. Hay empresas que tienen un buen avance o manejo, pero a nivel global sigue siendo muy bajo. Y además, Julio Buenul levantó la mano, así que le voy a dar Dale, dale. acceso al micrófono. Julio, te escuchamos. Ya, bueno, Mari Compuche, yo participo de esta interesante charla desde la región de la Araucanía, territorio Lafkenche de la comuna de Tolten. Bueno, con ello, a pesar de la contradicción que hay aquí, que yo estoy comunicado con ustedes vía internet, la realidad del mundo campesino mapuche es muy diametralmente opuesta a todo el proceso, el modelo de agronegocio que existe en nuestro país. No hay una muy baja comunicación vía internet, los sistemas productivos son muy antiguos. Entonces, esto genera una contradicción, digamos, ética muy grande, que además es la que va asociada a las demandas del pueblo mapuche y toda la situación actual que se vive, no comparable, como lo afirmó el charlista, digamos, demandas sociales, ponerlo en igualdad de condiciones de la pandemia del COVID-19, me parece que es un poco atrevido hacerlo, porque son de cosas de naturalezas distintas. Entonces, yo quiero plantearle que este es un interesante desafío. Yo soy un profesional, soy agrónomo de la Universidad de Chile, y me es necesario disponer de este tipo de herramientas, pero en el entorno no es así. Entonces, me gustaría una reflexión de parte de él del tema. Por favor, Chaltumay. Hola Julio, muchas gracias por tu pregunta. Déjame partir primero respondiendo respecto a la contradicción. Yo acá no es el sentido ni es el punto hacer un juicio de valor respecto de si el tema de las demandas sociales o el COVID es más o menos importante, más o menos necesario, más o menos relevante para el país. No tiene sentido. El punto tiene que ver de que esos dos fenómenos cambiaron la forma en que nosotros como sociedad interactuamos y la forma en que la sociedad empieza a adoptar tecnologías para seguir funcionando. Hacia allá va la reflexión, ¿ya? La tecnología ha servido y nos ha ayudado en muchos ámbitos y nos ha acelerado, y esto es lo más importante desde mi punto de vista, nos ha acelerado la velocidad de adopción de herramientas tecnológicas producto de estos dos mega fenómenos que hemos vivido en nuestro país en un lapso de 6-7 meses. ¿Ya? No, bajo ningún punto de vista significa que quiero comparar ni darle ninguna valoración a las dos cosas. Respecto del tema tecnológico en comunidades más aisladas y comunidades más pequeñas, el año antepasado estuve trabajando con un grupo de recolectores de frutos del bosque, hongos y distintas bayas que estaban autorizados por empresas forestales, y estas comunidades locales iban y recolectaban los frutos y los distintos subproductos que tenía un bosque, los llevaban a ciertas plantas de proceso, pequeñas plantas de proceso que habían logrado construir a través de apoyos de la municipalidad, apoyos de las comunidades, apoyo gubernamental, etc. Hacían un lindo producto, y aquí viene la pregunta del millón, pues ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo sigo con esta historia? Entonces, aquí es donde viene la adopción tecnológica. Dice, bueno, ¿sabes qué más? Yo hoy día puedo conectarme con el mundo, puedo ofrecerme a otros lados, puedo llegar a distintas partes, puedo usar la tecnología disponible hoy día, que además es de muy bajo costo, para poder generar fuentes de ingresos para mi familia y o mi zona productiva. Y eso fue lo que hicimos en este proyecto, y fue súper lindo con las comunidades. No les puedo dar mucho más detalle porque hay temas de confidencialidad de por medio, pero
han sucedido. Entonces, el punto es que yo te quiero dejar con la reflexión de que el usar un celular va más allá de poder estar viendo Facebook o jugando o algún tipo de juego. O sea, hoy día los celulares son herramientas de trabajo extremadamente poderosas y bien utilizadas, y entendiendo que la tecnología es simplemente una herramienta, no es buena ni mala, es una herramienta más, me permite a mí generar cambios importantes en mis modelos de negocio o en la venta de mis insumos, en la venta de mis productos. ¿Te das cuenta? Hacia allá va la reflexión, Julio. Muchas gracias, Sergio. Te transmito ahora la pregunta de Jaime Vargas, que señala que en la industria agroalimentaria se puede observar algunas empresas o ejemplos que estén incluyendo Lean Production dentro de sus procesos. A ver, gracias Jaime por la pregunta. Yo he conocido algunos casos de empresas que están haciendo temas Lean, pero más desde el punto de vista operacional, y eso muy asociado a modelos Six Sigma y modelos de eficiencia en la gestión de procesos. Hay distintas herramientas y metodologías de gestión de procesos y están logrando modelos Lean a través de uso de herramientas Six Sigma y otros. Eso es lo que he conocido. No he visto casos aplicados de tecnologías digitales a gestión de procesos Lean. No conozco ninguno hasta ahora en Chile, así que en cuanto sepa, encantado lo podría compartir con mis futuros alumnos del diplomado. Voy a reunir ahora un comentario de Nayaret con otra pregunta. Y Nayaret dice, conozco distintas experiencias, grandes agricultores de la región de la Araucanía con un nivel de digitalización muy elevado, por ejemplo, maquinarias automatizadas con control satelital desde Europa, sistemas productivos controlados casi por completo digitalmente, también instituciones gubernamentales que han diseñado plataformas que en ciertas áreas son útiles, y a nivel del pequeño productor la realidad es absolutamente diferente. No hay digitalización y está lejos de haberla. Por otra parte, creo que la pandemia hace más aguda esta diferencia entre el pequeño productor y las grandes empresas. Además, aprovecho de transmitirte la pregunta de Javier, que también tiene que ver con respecto a la información geográfica satelital y en qué grado están integrados los agricultores con esas empresas. Bien, muchas gracias. Voy a partir con la pregunta de Nayaret. Tienes razón, yo he observado el mismo fenómeno y he visto la misma situación, y eso tiene que ver con el nivel de alfabetización digital. O sea, sobre todo los pequeños agricultores, pucha, es bastante desafortunado, pero muchos de los pequeños agricultores usan el teléfono para chatear o para ver Facebook o para ver Instagram y no lo usan como una herramienta de trabajo. Hay pocas soluciones aplicadas y prácticas pensadas en ello. Por eso nosotros como AgroPartner estamos tratando de llegar y tratando de dar parcialmente una solución a ese segmento que son 300.000 pequeños agricultores, tratando de apoyar a esos subdistribuidores locales con que ellos operan. Efectivamente hay un tremendo espacio y hay mucho que hacer ahí, pero eso va muy de la mano con la alfabetización digital que tenemos que trabajar con las distintas comunidades. Ese es uno de los grandes desafíos del país, porque el tema tecnológico está para quedarse, ¿no? Esto no va a cambiar, no vamos a volver atrás. Respecto a la pregunta de Javier que tiene que ver con el tema satelital, hay bastantes empresas en Chile que están trabajando fuertemente con el tema satelital, y hay muchas empresas peruanas que están operando acá en Chile con el tema satelital. Hoy día los satélites con que se está trabajando, hay varias empresas que prestan el servicio satelital, va a depender de la cantidad de bandas infrarrojas y la cantidad de resolución por metro cuadrado que tengan los satélites para poder tener un resultado real. Acá nos encontramos, me ha tocado ver un par de casos en que tú le muestras la evidencia satelital al agricultor y el agricultor cree más y confía más en sus instintos más que en la data dura. Entonces, nuevamente también hay un tema de aprender a adoptar y aprender a creer en que la data que me están entregando es data válida, que es data no sesgada, que es data real, que me sirve para articularla y tomar mejores decisiones. Hay empresas que ya están trabajando en eso y ya se está avanzando en eso. Ahora, el tema satelital es un tema bastante antiguo, ¿eh? Esto viene de la época de los años 90, 95, que ya están comenzando, cuando parte de la agricultura de precisión, parte con temas satelitales.
y hoy día está bastante más desarrollado. Incluso hay empresas que están conectando información satelital con sistemas de riego en sus campos. Sergio, para ir cerrando, entonces te voy a transmitir dos preguntas. Una es de Francisco Herrada, que consulta cómo romper con una cultura que lleva 30, 40 años o más trabajando de una forma y cambiar a lo digital, entendiendo que hay que ir quemando etapas de implementación, pero que lo clave es esta primera parte, generar el quiebre, de qué forma podemos hacerlo según tu experiencia. Y aprovecho de unirlo con la pregunta de Daniela Aguilera, que pregunta de qué forma este diplomado también puede entregarle nuevas herramientas a los estudiantes de agronomía. Voy a partir por la pregunta de Daniela. A ver, dentro del equipo académico del diplomado, a mí me toca participar, yo soy el profesor del curso más entretenido que van a tener ustedes, que es el curso de marketing y marketing digital. No, eso es broma. Pero el foco del diplomado está un poco en herramientas para el día a día. O sea, hay un marco teórico, sí, hay un marco conceptual, es verdad, pero aquí es, chicos, esto es lo que funciona, esto es lo que no funciona, esto es bueno saberlo, esto, si les interesa, profundicen acá, pero acá la aplicación es qué pasa en el día a día y qué cosas son las que hoy día son las que están funcionando y qué cosas no funcionan. Es, como dicen los gringos, bastante más hands-on, o sea, es bien orientado a la praxis. Y a mí me toca hacer ese módulo de marketing y aquí transmitirle mis 25 años de experiencia siendo gerente de marketing de muchas empresas, trabajando en el tema agrícola. Así que hay harto que compartir con ustedes respecto de qué cosas suceden y qué cosas no suceden. Entonces, ahí yo creo que hay un gran aporte para todos ustedes de distintos puntos de vista. Yo les hablo en marketing, pero está recursos humanos, está operaciones, hay un montón de otras dimensiones que son importantes de entender. La pregunta de Francisco respecto de romper la cultura es una pregunta súper potente y súper, no es fácil de responder. Nosotros culturalmente tenemos arraigado el, entre comillas, es que así lo he hecho siempre. Eso, el que así lo he hecho siempre, nos genera barreras naturales y barreras mentales. Lo que yo he hecho y lo que me ha resultado mucho para romper esas barreras es ir haciendo pruebas pilotos a pequeña escala, baby steps, como dicen los gringos. Ok, hagamos una prueba, probemos una cosa y hagamos un cambio. Una vez que tú logras el convencimiento de tu contraparte de que ese cambio generó impacto en algún sentido, ¿eh? O mayores ventas, o mayor eficiencia, o mayor productividad, o mayor o procesos más lean, la dimensión que tú estés evaluando, tienes que tener data dura que respalde tu hipótesis. Es decir, ¿sabes qué más? Vamos a probar esto y vamos a medir esto y lo logramos hacer. Es la forma más rápida de hacerlo. La otra cosa que yo he visto, que también he visto cuando se han producido estos cambios importantes, es cuando vienen mandatados desde instancias superiores. Es decir, el directorio de la empresa decidió esto y hay que hacerlo, punto. O sea, va y sucede. Ahí también suceden las cosas, pero un poco a contrapelo. Eso es lo que he visto yo, un poco a contrapelo, lo que he percibido, la gente no está muy cómoda porque ellos no tienen el convencimiento personal. Creo que el camino más fácil es involucrarlos en el proceso, hacerlos partes del proyecto, no que sean espectadores, que ellos tengan ciertas responsabilidades y gradualmente ir haciendo pequeños pilotos, pequeños pasos, con evidencia al mismo tiempo de lo que está sucediendo. Sergio, muchísimas gracias a ti por la exposición de hoy y a todos nuestros invitados. Sé que quedaron muchas preguntas en el tintero, pero les recuerdo que mañana y el jueves proseguiremos con esta charla, así que desde ya los dejamos invitados al encuentro de las 5 de la tarde, del miércoles 6, el agro post pandemia, proyecciones macroeconómicas y rentabilidad, que estará a cargo del profesor Juan Pablo Subercaso. Muchas gracias y que tengan buenas tardes. Muchas gracias a todos. Nos vemos.